quiero que me permiten compartir de un pasaje de las Escrituras que ha estado aquí dando vueltas en mi corazón, en mi mente, ¿de acuerdo? Ayúdenme por favor abriendo su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, por favor. Hechos, capítulo 3. Para ponerlo en contexto, el capítulo 3, porque aunque hay solamente un versículo que quiero dejar con ustedes, pero para ponerlo en contexto, son todas de un lado, por favor, sale, okay. Gracias. Para ponerlo en contexto, déjenme mencionar qué es lo que ha pasado aquí y qué es lo que va a pasar aquí en el capítulo 3. En el libro de los Hechos encontramos 24 discursos que se le conocen así. Podríamos llamarles sermones, ¿no? Pero en realidad son discursos porque no tienen toda una estructura homilética o algo así. Encontramos 24 discursos en el libro de los Hechos, de los cuales esos 24 tenemos nosotros 9 que son los que el apóstol Pablo expresa. Luego tenemos 7 de 7 personajes que están por ahí, entre ellos uno en el capítulo 7 de Esteban. Y los últimos 8 discursos, curiosamente, son los que expresa el apóstol Pedro. Ahora, ¿por qué digo curiosamente? Bueno, porque de alguna manera no era un hombre de gran palabra, no era un hombre letrado en cierto sentido. De hecho, en alguna ocasión la gente se admiraba diciendo, bueno, o sea, habla tan bien, pero no sé de dónde salió esto porque es un hombre sin letras y del vulgo, o sea, común. Y los últimos 8 sermones que encontramos aquí, en el libro de los Hechos. Ahora vamos a ver en el capítulo 3 el segundo sermón. El primer sermón, el apóstol Pedro lo expresa allá en el capítulo 2, en donde después de haberse derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se reúnen muchos judíos, se asombran y en ese momento el apóstol Pedro se levanta y empieza a dar un mensaje que al final 3,000 personas reconocen a Jesús como Señor y ese mismo día se bautizan. Qué interesante que en un mensaje 3,000 personas y no solamente se bautizaron, no creyeron, reconocieron a Jesús, sino que también se bautizaron. Ese mismo día, una mega fiesta de bautizos. Ahora bien, el segundo sermón es el que vamos a ver ahorita por un momento. Y empieza de esta forma. En el capítulo 3, en el versículo 1, nos dice que Pedro y Juan subían al templo a orar. Y cuando ellos iban subiendo a orar al templo, dice en la escritura que se encontraron que había allí en la puerta del templo de Jerusalén un hombre que era cojo de nacimiento. Todos los días venía su familia, lo ponía y lo dejaba allí para pedir limosna. Y ahí estaba. Pedro y Juan van subiendo a una hora determinada para orar en el templo de Jerusalén. Y cuando iban subiendo, se encuentran a este hombre y se le quedan viendo. Este hombre extiende su mano, no expresa nada, entendiendo Pedro y Juan que lo que quería este hombre era pues una moneda. Pedro se le voltea y le dice, mira, no tengo dinero, o sea, no me alcanza, no tenemos nada, venimos a orar. Pero expresa algo diciendo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento Pedro le toma de la mano y este hombre empieza a caminar. Después de que por años, no nos dice qué edad tenía este hombre, pero después de que toda su vida no había caminado, ahora vemos a un hombre saltando por todo el templo, por los patios, adorando, cantando, feliz porque podía caminar. Ahora, aquí hay un principio muy importante que quiero nada más notar con usted. Cuando Pedro le dice, mira, ni oro ni plata tengo, pero lo que yo tengo te doy.
nos enseña un gran principio. Usted y yo damos solamente lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Y aunque usted dice, pues es obvio, sí. Pero déjeme decirle esto. Lo mismo pasa en nuestra vida cotidiana. Damos lo que tenemos aquí en nuestro corazón. Damos y vivimos y nos comportamos con lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Si usted y yo tenemos nuestro corazón lleno de amargura, de actitudes que venimos cargando, de resentimientos, de rencores, con la gente, en un momento dado nuestra vida se va a convertir tan agria que cada vez que nosotros hablemos, expresemos o aún extendamos nuestra mano para hacer o decir algo, lo único que vamos a dar es lo que tenemos aquí, y es resentimiento. Lo único que vamos a abrir es, cuando abrimos nuestra boca, es rencor. Porque damos lo que tenemos. No nos engañemos. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Todo lo que entra, saldrá en un momento dado. Así que cuando usted y yo nos comportamos o nos relacionamos con la gente, finalmente estamos dando lo que tenemos. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pedro le dice, lo que yo tengo, te doy. Ahora, eso tiene que preocuparnos. Pedro, en el capítulo 3, ahora, después de que este hombre se había levantado y había sido sanado, la gente que estaba allí empieza a verlo. Pero ocurre una situación. De repente perciben, dice allí con gran asombro, que este hombre pues había sido sanado. Pero no estaban seguros qué es lo que pasaba. Así que causó como cierto miedo, porque ¿quiénes son estos dos hombres que tienen ese poder para sanar a este? Así que estaban admirados por lo que pasaba, pero cierta preocupación por quiénes eran estas personas. Pedro observa esto y entonces empieza a hablar. Y aquí viene su segundo discurso de los 8 que expresa en el libro de los Hechos. Veamos por favor ahora Hechos 3, capítulo 11 hasta el 19, por favor. Hay solamente un versículo que quiero tocar con usted, pero quiero ponerle también en contexto de lo que vamos a ver. Y teniendo asidos, el hombre que había sido sanado, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, y cuando éste había resuelto ponerlo en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Recuerdan, queremos a Barrabás, no queremos a Jesús. Y es lo que está recordando Pedro. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Hijo Cristo había de padecer. Ahora, aquí viene el versículo que quiero compartir con usted. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Podemos leerlo juntos? Usted ahí en su lugar, y podemos leer juntos el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire, en este mensaje, ahora sigue más adelante el discurso. Lo que hace Pedro, en primer lugar, es empezar a hablar y a confrontar a la gente, y empieza a hablar de arrepentimiento. Luego, la segunda cosa que expresa también es, presenta a un Jesús, el que había sanado a ese hombre.
Él dice, no es mi piedad, no es nuestra piedad. Tampoco nosotros tenemos poder alguno. Y este hombre está ahora de pie, no porque nosotros hayamos tenido ese poder, ni hubiésemos sido piadosos. Este hombre está caminando gracias a Jesús, al que ustedes crucificaron. Al que en un momento, teniéndolo frente a ustedes, ustedes eligieron a Barrabás. Y eso empieza a mover el corazón de estos hombres. Pedro los confronta con su pecado, con su acción. Pero aún así dice, bueno, yo sé que esto hicieron ustedes por una razón, por ignorancia. Pero de todos modos Jesús fue crucificado. Así que lo reta a empezar un cambio en su vida. Ahora bien, aquí en el versículo 19, después de presentar a Jesús como el autor de la vida y el autor de la sanidad de este hombre, en el versículo 19 expresa dos cosas que podemos, no solo podemos, debemos hacer, y cuando nosotros las hacemos, vienen también como resultado dos cosas. Y quiero que pensemos, por favor, primero por el resultado. En el versículo 19 de Hechos, por favor. Para que vengan, para que sean borrados vuestros pecados. Yo necesito perdón de pecados. Yo necesito que Dios borre mis pecados. Pero también, cuando se borran mis pecados, hay una segunda cosa que viene. Versículo 19 igual. Para que vengan de la presencia del Señor, y escucha bien, tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Y ojo, que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Mientras estaba otra vez leyendo este pasaje, estaba pensando en cuántos realmente, además de anhelar, necesitamos este tiempo de refrigerio. Se puede traducir como tiempos de alivio, para que venga de la presencia del Señor un tiempo de alivio. De pronto nuestra vida se ha hecho tan estresada. La situación que hay a nuestro alrededor de repente ya es hasta ahogante, ¿no es cierto? Problemas aquí, problemas en casa, problemas internos, problemas en el trabajo, situaciones que resolver, muchas cosas que de repente cuando llega el día nos sentimos hartos, pero tenemos que levantarnos otra vez. Y llega el fin de semana y la cosa es la misma. Y de repente hay un momento en que quisiéramos decirle, Señor, quiero tener ese descanso. Hay un momento en que posiblemente quisiéramos decirle a Dios, como David le decía, yo quisiera tener alas, así. Yo quisiera tener alas y volar al desierto donde nadie esté, donde nadie me moleste, donde no tenga nada que estarme oprimiendo. Y decía eso David, quisiera tener alas como palomas y huir al desierto. Pero la verdad de las cosas, usted y yo tenemos que bregar con la vida cotidiana. Tenemos que luchar diariamente. Pero necesitamos esa segunda cosa, tiempos de refrigerio. Ahora, para que yo tenga ese tiempo de alivio, para que yo tenga ese alivio en mi vida y mis pecados sean borrados, vamos a llamarle así, que hay una condicionante. O sea, no viene solito, no viene por decretos, ¿sí? No viene por declaraciones, no. Viene primero de la presencia del Señor, pero viene cuando hago yo dos cosas. 19. Pero, así que, arrepentíos y convertíos. Sencillo. Arrepentimiento y conversión. ¿Sí me está explicando? Así de sencillo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay dos cosas aquí que son fundamentales para empezar en nuestro caminar con Dios. Y es arrepentimiento y es conversión.
No podemos hablar de un genuino amor con Dios, no podemos hablar de una verdadera relación con Dios, no podemos, es más, llamarnos cristianos si en nuestra vida no hemos pasado por estas dos cosas, arrepentimiento y conversión. Ahora, vamos a hablar rápidamente de la primera, arrepentimiento. Lo primero que cuando nosotros pensamos que la palabra arrepentimiento, lo primero que nos viene a la mente es lágrimas, ¿o no es cierto? O sea, vemos a una persona que hizo algo malo y que de repente está allí chillando y prometiendo y haciendo miles de cosas porque se siente mal por lo que hizo. Y nosotros nos volteamos y decimos, hijo, si está arrepentido el pobre. No, no está arrepentido. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Él está con una situación, un sentimiento de remordimiento. El remordimiento es un sentimiento de culpa por lo que nosotros hicimos o no hicimos y que nos causa intranquilidad y que nos causa dolor o quebranto. Pero sigue siendo un sentimiento. Y como todos los sentimientos, están condicionados por las cosas que están a nuestro alrededor. Y si las cosas que están alrededor pueden cambiar, pues el sentimiento se pasa. El sentimiento, ahorita estoy sumamente dolido. 2 días después, ni me acuerdo, porque mi sentimiento está cambiado. Y los cristianos no podemos vivir, dice la Escritura, por sentimientos. Andamos por fe y no por vista. Ahora bien, el remordimiento, vuelvo a repetir, es un sentimiento de culpa. Hice algo y me siento intranquilo. Es más, también me siento avergonzado por lo que yo hice. Y de repente puedo prometer y decir, no lo vuelvo a hacer. Pero 3 días después yo recaigo porque mi sentimiento me traicionó. Porque no fue una decisión. Arrepentimiento es una decisión. La palabra arrepentimiento se menciona en las Escrituras varias veces. Bueno, primero, arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Viene de una palabra griega que se lee metanoia. Cambio de mente, cambio de mentalidad. Así de sencillo. Ahora, déjeme decirle que puede haber lágrimas, pero no necesariamente. Lo importante es decisión. Así que si vemos a una persona que está llora y llora y llora, podemos decir que tiene gran remordimiento. No estamos seguros si hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento produce un cambio de mentalidad. No solo produce, yo decido cambiar mi actitud, cambiar mi mente, cambiar la forma de pensar. Y fíjese qué tan importante, usted y yo somos el producto de nuestros pensamientos. Dice Proverbios, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Lo que yo tengo aquí, la forma en la que yo percibo la vida, lo veo la vida, la cosmovisión de la vida, es la forma en la que yo todos los días me voy a comportar, voy a socializar, voy a estar con mi familia, voy a estar con toda la gente, porque es lo que yo tengo. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Ahora, ¿qué tan importante es un arrepentimiento? Mucho. De hecho, ese fue el mensaje con el que Juan el Bautista inició. Su mensaje era arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentimiento. Y vuelvo a repetir, no era, pues vengan todos llorando y lamentándose. No, empiecen a cambiar su mente. Ustedes y yo a lo largo de los años vamos metiendo en nuestra mente información. Y muchas veces es información errónea, basura, percepciones. Varias de esa información son las experiencias que tenemos, muchas de esas negativas, y las vamos teniendo aquí. Y nos vamos formando una percepción de la vida, y así nos vamos comportando. Y así hablamos, así decimos que es el mundo, así decimos que es todo lo que está alrededor. Jesús lo dijo de la manera también más sencilla. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que entró salió tarde o temprano. Lo que yo me estoy alimentando, lo que yo estoy alimentando mi mente todos los días es lo que va a determinar mi comportamiento.
Ahora, vuelvo a regresar. Lo importante, el primer paso para tener perdón de pecados o borrar pecados y refrigerio es arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad me llevará a un cambio en mi conducta. Así de sencillo. Las dos palabras, arrepentimiento y conversión, siempre van juntas. Siempre van juntas. Mire, para que vea, ahí mismo en Hechos, capítulo 26, en el versículo 20, Pablo está dando su testimonio frente al rey Agripa. Y al dar su testimonio frente al rey Agripa, en el versículo 19, le dice lo siguiente: por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, yo, en el momento en que yo recibí mi llamado, yo empecé a predicar, y esa visión la empecé a cristalizar, y empecé a predicar el evangelio. Entonces, dice en el versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y que convirtiesen. O sea, el arrepentimiento produce en mí una necesidad de cambio, y la conversión es la acción. La conversión es la que es el resultado de mi arrepentimiento. Hay algo que yo tengo que cambiar y me arrepiento. Y empiezo a cambiar y empiezo a tomar decisiones. Y en esa decisión me convierto. Conversión, ustedes saben, sencillo, es dar media vuelta. Así. O sea, yo iba caminando, me arrepiento, mi mente, el Espíritu Santo me empieza a decir que hay áreas de mi vida que yo tengo que cambiar. Y entonces yo tomo la decisión. El arrepentimiento tiene que ver con mi decisión, pero también tiene que ver con la labor del Espíritu Santo, en donde Él empieza a mostrarme y a decirme: Alfonso, eres un hombre pecador y necesitas cambiar. O igual, el arrepentimiento, ¿sabe algo bien interesante? La palabra metanoia o arrepentimiento es una palabra que es continua. No es que sucedió en alguna vez, no. El arrepentimiento es una palabra que en un momento dado yo tengo que hacerlo todos los días de mi vida. Estar cambiando. Si de alguna manera nosotros pensamos que eso se quedó allá en el pasado, quizás tal vez ese sea el error por el cual estamos con nuestra, perdón la palabra, mediocridad espiritual. Porque no estamos tomando decisiones diarias de cambio. De decir, necesito cambiar. Puedo mejorar. Puedo vivir mejor. No puedo estancarme aquí. Porque eso es arrepentimiento. El escritor de Hechos fue Lucas, un médico. Y él entendía bien esta palabra. Y en el Evangelio de Lucas, la palabra arrepentimiento se menciona 9 veces. Es decir, que Lucas era una de las palabras preferidas. Y entonces cuando él escribe en el Evangelio de Lucas, habla del arrepentimiento, y lo que está diciendo a la gente cada vez que lo usa, cambien de mentalidad. En el libro de los Hechos se usa 5 veces la palabra metanoia, arrepentimiento. Pero ahora escúcheme lo siguiente: en el libro de Apocalipsis, la palabra arrepentimiento o metanoia se menciona 12 veces. Y de esas 12 veces, 8 se menciona en el capítulo 2 y 3 en un mensaje a las 7 iglesias. ¿Entiende qué es lo que nos está diciendo Dios? Que el arrepentimiento no es exclusivo de la gente pagana de allá afuera, ¿no? Porque de repente decir, ay, es que fulano es un vecino que no conoce a Dios, es bien gacho, necesita arrepentirse de sus pecados. Mire, de las 12 veces que se menciona en Apocalipsis arrepentimiento, donde se nos está diciendo que necesitamos un cambio, de esas 12, 8 se mencionan a las iglesias. ¿Sí me está siguiendo? O sea, a los que conocemos a Dios, a ese grupo de cristianos, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Son cristianos que están en una iglesia, son cristianos que están reuniéndose, que hay un líder, que adoran, y están allí. Y en esas 7 iglesias, por lo menos, se menciona en una iglesia 2 veces que tenían que arrepentirse. El resto se distribuye en las demás 6 iglesias. Es decir, que el arrepentimiento no es exclusivo de un lugar, de algo que hicimos hace muchos años, que no es exclusivo del que va saliendo de una cantina de allá afuera, que no es exclusivo, no. El arrepentimiento es para usted y para mí como cristianos también. Necesitamos continuamente renovar nuestra mente. Vamos metiendo tanta basura, vamos viviendo en tantas situaciones que de repente estamos ahora sí atorados como las computadoras lentas, porque metimos programas, porque hay virus, porque hay un montón de cosas y necesitamos resetearla. Primero tenemos que sacar lo valioso, ¿no? Los archivos valiosos, y lo que no, a la basura. Y así tiene que pasar con nuestra vida. Necesitamos un reseteo, necesitamos un cambio, necesitamos empezar a sentarnos y a decir, me urge cambiar, me urge tener un cambio de mentalidad. Y luego, ahora, la segunda cosa que se menciona aquí, para que vengan tiempos de refrigerio y para que haya perdón de pecados, la segunda cosa que se menciona ahí es conversión. La conversión es un cambio de dirección. Ahora, el mejor ejemplo de arrepentimiento y conversión al mismo tiempo lo tenemos en Lucas capítulo 15, que usted y yo lo conocemos como la parábola del hijo pródigo. No vamos a relatar toda la parábola, pero ahora ubicémonos en aquel joven que había pedido su herencia, que la había malgastado todo y ahora estaba viviendo, trabajando, dándole de comer a algunos cerdos y comiendo la comida de los cerdos. Y un día algo ocurre en su vida. Por favor, mire, vea el versículo 17, por favor. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, ¿ya lo vio? O sea, estaba allí atorado en algo. Y volviendo en sí, aquí, en la mente, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué es lo que está pasando? Arrepentimiento. O sea, está diciendo primero, necesito cambiar. Mi situación no es la ideal. Luego dice en el siguiente versículo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué es eso? Cambio de mentalidad. Imagínense, un día está sentado este joven y dice, estoy así porque yo quiero, porque los jornaleros de mi padre comen mejor que lo que yo estoy aquí. Y entonces empieza a planear aquí. Me levantaré, iré a mi padre, le diré, empieza a hacer su discurso, ¿no? Lo empieza a escribir. Y voy a ir y voy a hacer esto. Pero no se queda solamente en el intento, no se queda en el deseo, ¿sí? Porque si se hubiera quedado en el deseo, hubiese solamente tenido cierto remordimiento. Y en ese remordimiento posiblemente planeó algo, pero no tomó ninguna acción para hacer lo que dice en el versículo 20. Y nada más esa primera expresión. Y levantándose. Lo pensó y lo decidió. Arrepentimiento y conversión. Usted y yo necesitamos diario, y en esta semana, o sea, no fue un hecho de hace tiempo, sino es un cambio continuo, un arrepentimiento continuo. Necesito cambiar. Nos vamos llenando, como les decía, nos vamos llenando de basura, de ideas absurdas, nos vamos llenando de muchas tonterías, de forma de pensar, que de repente creemos, es que estás bien. Y no decimos que nadie, o sea, yo tengo la razón y nadie me puede cambiar.
Y de repente estamos tan lentos como la computadora por tanta basura que tenemos. Necesitamos arrepentimiento y necesitamos conversión. Y una vez que se obtienen estos dos pasos, en donde yo pienso que puedo vivir mejor, me doy la vuelta y regreso para poder ahora sí hacer realidad lo que yo pensé, entonces vienen dos cosas. Hace ratito yo les decía, no es lo mismo remordimiento, porque el remordimiento es un sentimiento de culpa. ¿Está mal? No. Está mal si lo pongo después. Está bien si está antes del arrepentimiento. Si de repente hice algo, vino un sentimiento de culpa, me sentí mal, pero no me quedé allí atorado en el sentimiento, sino entonces paso al siguiente paso, que es el arrepentimiento. Y allí en ese paso yo empiezo a tomar decisiones y lo planeo aquí, pero no se queda allí, sino me levanto y ahora empieza mi conversión. Camino, doy media vuelta. No está del todo malo el remordimiento. Puede ser bueno siempre y cuando no nos estanquemos allí. Puede ser bueno siempre y cuando no lo pongamos como adelante, sino como el primer paso. Que me siento culpable, ¿sí? Me siento avergonzado, ¿sí? Pero necesito tomar una decisión de cambio. Vienen dos cosas que necesito cambiar: arrepentimiento y conversión. Y como resultado vendrán dos cosas. La primera, regrese otra vez conmigo al capítulo 3, versículo 19. La primera es: vendrán, tus pecados se borrarán, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que sean borrados vuestros pecados, para que sean borrados vuestros pecados. Usted me dirá, bueno, ¿es importante eso? Yo sé que Dios me puede perdonar. ¿Qué tan importante es eso? Mire, es importante porque el perdón de pecados también me va a llevar a tener un tiempo de refrigerio. ¿Sabe qué pasa cuando yo sé y cuando mis pecados son perdonados? Hay una acción. Saber que mis pecados son perdonados va a traer paz. La Biblia dice, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo sé que mis pecados fueron borrados, yo tengo paz. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 32, por favor. Salmo 32, fíjese que cómo inicia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado significa bendecido, feliz, dichoso, 1000 veces bendecido. Y dice, el hombre que sabe y entiende y sus pecados han sido perdonados, es feliz. Venir cargando en mi espalda todos los pecados, tratando de pensar, es que Dios no me perdonó, es estar caminando con una gran carga que tarde o temprano me va a fastidiar y me va a orillar de la carrera que tengo por delante. ¿Te arrepientes? ¿Te conviertes? Viene perdón de pecados. Lo necesito. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego sigue diciendo, mientras callé, mis huesos envejecieron. O sea, mientras yo no expresé perdón a Dios, mi vida se fue enjuntando, así literal. O sea, como si fuera, me afectó en mi cuerpo. O sea, un pecado somático, enfermedad somática más. Me afectó. Y dice aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que era verde, lo que era vida, ahora está seco. Porque yo no sabía que si yo abría mi boca y le pedía perdón a Dios, yo no sabía que eso me iba a causar
tranquilidad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Necesito descansar, saber que Dios sepultó mis pecados en lo más profundo del mar. Necesito saber que Dios no me imputa ningún pecado. Necesito saber que Dios no tiene una hojita donde de repente nada más me está viendo y está diciendo: Alfonso, te estoy viendo esto. No. Necesito saber que mi transgresión ha sido borrada, que mi pecado ha sido borrado. Y eso me llevará a la segunda cosa. Regrese. Y es aquí donde quiero cerrar. Y vengan de la presencia del Señor. 3:19 de Hechos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 16 dice que hubo un discípulo de él que en algún momento de su vida vino a Pablo y le consoló, le reconfortó. La palabra es esta, la palabra que se usa precisamente es esa. Trajo refrigerio a mi vida, lo necesitaba. Me sentía absurdo, me sentía abatido, es más, me sentía derrotado. Pero hubo un momento en que alguien vino y me trajo no solo consuelo, me reconfortó. Me reconfortó. Vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo necesitamos. Se dice que en una ocasión, en una cárcel, un hombre fue condenado a vivir por el resto de su vida en esa cárcel. Había hecho algo malo. Pero lo peor de todo es que este hombre no estaba arrepentido. Y es más, amenazó diciéndoles: van a tardar más ustedes en meterme en la cárcel que yo en salir. No voy a pedir perdón a nadie. Lo metieron a la cárcel. El rey, antes de meterlo, le dijo lo siguiente. Él fue movido a misericordia y le dijo: mira, en un acto de misericordia y de gracia, quiero decirte que yo te puedo perdonar todo lo que tú has hecho si tú encuentras la única salida que hay allá en la mazmorra donde tú vas a estar allí. El hombre se quedó ahí, entró a su celda y observó que había tres cosas raras allí. La primera es que había una ventanita. Empezó a trabajar sobre esa ventanita por años, no semanas, años, tratar de romper barrote por barrote. Ningún soldado le decía nada. Cuando él terminó de quitar la ventana, se asomó y se dio cuenta que no podía salir por allí, porque al asomarse había un desfiladero tan profundo que si él salía por allí, él se iba a matar. No salió. Después se dio cuenta que en una esquina estaba allí una alcantarilla de aguas negras. Y entonces empezó también por semanas a tratar de quitar la tapa. En un momento dado, cuando levantó la tapa, se dio cuenta que también estaba muy profundo y que pasaban aguas negras y que después hasta abajo, igual, las aguas negras desembocaban en un gran desfiladero. Se asomó y dijo: no puedo salir por acá. Así que tuvo una última opción. En la pared había como una piedra mal puesta. Empezó a tratar de quitar todo alrededor para quitar la piedra. Entonces pasaron semanas, meses, años también, hasta que pudo quitar la piedra. Y una vez que la pudo quitar, él dijo: ahora sí estoy libre. Y se asomó y estaba en otra celda. Pues son las únicas tres posibilidades de salir de aquí. Así que no. Aquel hombre desistió y ya no pudo salir. Años más tarde, estando ya viejo y anciano, este joven
mandó a llamar al rey y le dijo lo siguiente: tú me prometiste libertad y pasé mi vida buscándola con todas mis fuerzas y no la hallé. De haberla, a ver, ¿dónde estaba? El rey se le quedó viendo fijamente y le dijo lo siguiente: nunca me buscaste, no te arrepentiste. La puerta abierta era yo. Si tú me hubieras dicho, perdóname, hubieras salido. Nos pasamos toda la vida tratando de construir y de hacer las cosas a nuestra manera. En la cárcel, tratando de salir. Pero nunca buscamos la única opción, la única salida: Jesús. Si nosotros nos volvemos a Él, si alguno hubiere cometido pecado, dice la Escritura, acercaos a Dios y Él perdonará todos vuestros pecados. No hay pecado tan duro, tan terrible que no pueda ser perdonado, porque lo perdonó en la cruz de Calvario. Quiero rogarle que por favor se pueda poner en pie. Y pudiéramos decirle al Señor hoy, en esta mañana: yo necesito refrigerio. Mire, dos cosas van a traer a mi vida perdón de pecados, y el perdón de pecados me va a traer tranquilidad. Y la otra de las cosas me va a traer refrigerio, que lo necesitamos. Yo no le voy a pedir que levante sus manos, pero yo sé que usted necesita ese alivio. Decir, o sea, quiero un, por favor, quiero pararle a la maquinita esta. Dígale a Dios: aquí estoy. Los que están también en casa y que nos están teniendo este tiempo, quiero también hacerle hoy esta invitación a usted que está escuchándonos. Usted necesita a Jesús. Pero no solamente es decirle: entra a mi vida y dame. Yo necesito decirle a Jesús: me arrepiento de mis pecados. Pero también necesito decirle: quiero dar media vuelta. Tal vez usted haya conocido a Cristo, o tal vez es la primera ocasión que le conoce. Este mensaje es para usted. Quiero terminar orando y le agradecemos su tiempo, pero también a los que estamos aquí, ¿qué le parece si hoy tomamos este tiempito para decirle: Señor, quiero ese refrigerio? Pero por favor, piense que hay una condicionante. Cierre sus ojos, por favor.